Perséfone, historias entre dos mundos. Bienvenidas a Perséfone, historias entre dos mundos. El cuento de hoy me gusta mucho porque está muy alineado con este momento de mi vida en el que estoy trabajando en reconectar con mi intuición y también estoy como trabajando en reconectar con mi verdadera esencia y con ser más quien yo quiero ser y menos quien esperan los demás. Entonces, después de esa introducción, me gustaría que empezáramos con Basalisa. Excelente, gracias por esa tan buena introducción y además mueve este podcast la parte personal siempre, no solamente la tuya o la mía, sino también de quienes nos están escuchando. Totalmente. Basalisa. Había una vez, y no había una vez, una joven madre que yacía en su lecho de muerte con el rostro tan pálido como las blancas rosas de cera de la sacristía de la cercana iglesia. Su hijita y su marido permanecían sentados a los pies de la vieja cama de madera, rezando para que Dios la condujera sana y salva al otro mundo. La madre moribunda llamó a Basalisa y la niña se arrodilló al lado de ella con sus botas rojas y su delantalito blanco. «Toma esta muñeca, amor mío», dijo la madre en un susurro, sacando de la colcha de lana una muñequita que, como la propia Basalisa, llevaba unas botas rojas, un delantal blanco, una falda negra y un chaleco bordado con hilos de colores. «Presta atención a mis últimas palabras, querida», dijo la madre. «Si alguna vez te extraviaras o necesitaras ayuda, pregúntale a esta muñeca lo que tienes que hacer. Recibirás ayuda, guarda siempre la muñeca. No le hables a nadie de ella. Dale de comer cuando esté hambrienta. Esta es mi promesa de madre y mi bendición, querida hija». Dicho lo cual, el aliento de la madre se hundió en las profundidades de su cuerpo, donde recogió su alma y, cuando salió a través de sus labios, la madre murió. La niña y su padre la lloraron durante mucho tiempo, pero, como un campo cruelmente arado por la guerra, la vida del padre reverdeció una vez más en los surcos y éste se casó con una viuda que tenía 2 hijas. Aunque la madrastra y sus hijas siempre hablaban con cortesía y sonreían como unas señoras, había en sus sonrisas una punta de sarcasmo que el padre de Basalisa no percibía. Sin embargo, cuando las 3 mujeres se quedaban solas con Basalisa, la atormentaban, la obligaban a servirlas y la enviaban a cortar leña para que se le estropeara la preciosa piel. La odiaban porque poseía una dulzura que no parecía de este mundo y porque era muy guapa. Sus pechos brincaban mientras que los suyos menguaban a causa de su maldad. Basalisa era servicial y jamás se quejaba mientras que la madrastra y sus hermanastras se peleaban entre sí como las ratas entre los montones de basura por la noche. Un día la madrastra y las hermanas ya no pudieron aguantar por más tiempo a Basalisa. «Vamos a hacer que el fuego se apague y entonces enviaremos a Basalisa al bosque para que vaya a ver a la bruja Baba Yaga y le suplique fuego para nuestro hogar. Y cuando llegue al lugar donde estaba Baba Yaga, la vieja bruja la matará y se la comerá». Todos batieron palmas y soltaron unos chillidos semejantes a los de los seres que habitan en las tinieblas. Así pues, aquella tarde, cuando regresó de recoger leña, Basalisa vio que toda la casa estaba a oscuras. Se preocupó y le preguntó a su madrastra: «¿Qué ha ocurrido? ¿Con qué guisaremos? ¿Qué haremos para iluminar la oscuridad?» «¡Qué estúpida eres!», le contestó la madrastra. «Está claro que no tenemos fuego, y yo no puedo salir al bosque porque soy vieja. Mis hijas tampoco pueden ir porque tienen miedo. Por consiguiente, tú eres la única que puede ir al bosque a ver a Baba Yaga y pedirle carbón para volver a encender la chimenea». «Muy bien, pues así lo haré», dijo inocentemente Basalisa, y se puso en camino. El bosque estaba cada vez más oscuro y las ramitas que crujían bajo sus pies la asustaban. Introdujo la mano en el profundo bolsillo de su delantal donde guardaba la muñeca que su madre moribunda le había entregado. Le dio unas palmadas a la muñeca que guardaba en el interior del bolsillo y se dijo: «Es verdad, el simple hecho de tocar esta muñeca me tranquiliza». A cada encrucijada del camino, Basalisa introducía la mano en el bolsillo y consultaba con la muñeca. «Dime, ¿tengo que ir a la derecha o a la izquierda?». La muñeca le contestaba: «Sí, no, por aquí o por allá». Basalisa le dio a la muñeca un poco de pan que llevaba y siguió el camino que parecía indicarle la muñeca. De repente, un hombre vestido de blanco pasó al galope por su lado montado en un caballo blanco e inmediatamente se hizo de día. Más adelante pasó un hombre vestido de rojo montado en un caballo rojo y salió el sol. Basalisa prosiguió su camino y en el momento en que llegaba a la choza de Baba Yaga, pasó un jinete vestido de negro trotando a lomos de un caballo negro y entró en la cabaña de Baba Yaga. Enseguida se hizo de noche.
La valla hecha con calaveras y huesos que rodeaba la choza empezó a brillar con un fuego interior, iluminando todo el claro del bosque con su siniestra luz. La tal Baba Yaga era una criatura espantosa. Viajaba no en un carruaje o en un coche, sino en una caldera en forma de almirez que volaba sola. Ella impulsaba el vehículo con un remo en forma de mano de almirez y se pasaba el rato barriendo las huellas que dejaba a su paso con una escoba hecha con el cabello de una persona muerta mucho tiempo atrás. Y la caldera volaba por el cielo mientras el grasiento cabello de Baba Yaga revoloteaba a su espalda. Su larga barbilla curvada hacia arriba y su larga nariz curvada hacia abajo se juntaban en el centro. Tenía una minúscula perilla blanca y la piel cubierta de verrugas a causa de su trato con los sapos. Sus uñas orladas de negro eran muy gruesas, tenían caballetes como los tejados y estaban tan curvadas que no le permitían cerrar las manos en un puño. La casa de Baba Yaga era todavía más extraña. Se levantaba sobre unas enormes y escamosas patas de gallina de color amarillo, caminaba sola y a veces daba vueltas y más vueltas como un bailarín extasiado. Los goznes de las puertas y las ventanas estaban hechos con dedos de manos y pies humanos y la cerradura de la puerta de entrada era un hocico de animal lleno de afilados dientes. Basalisa consultó con su muñeca y le preguntó, ¿es esta la casa que buscamos? Y la muñeca le contestó a su manera, sí, esta es la casa que buscas. Antes de que pudiera dar otro paso, Baba Yaga bajó con su caldera y le preguntó a gritos, ¿qué quieres? La niña se puso a temblar. Abuela, vengo por fuego. En mi casa hace mucho frío, mi familia morirá. Necesito fuego. Baba Yaga le replicó, ah, sí, ya te conozco y conozco a tu familia. Eres una niña muy negligente. Has dejado que se apagara el fuego y eso es una imprudencia. Y además, ¿qué te hace pensar que yo te daré la llama? Basalisa consultó con la muñeca y se apresuró a contestar, porque yo te lo pido. Baba Yaga ronroneó. Tienes mucha suerte, porque esa es la respuesta correcta. Y Basalisa pensó que había tenido mucha suerte porque había dado la respuesta correcta. Baba Yaga la amenazó. No te puedo dar el fuego hasta que hayas trabajado para mí. Si me haces estos trabajos, tendrás el fuego. De lo contrario, aquí Basalisa vio que los ojos de Baba Yaga se convertían de repente en unas rojas brasas. De lo contrario, hija mía, morirás. Baba Yaga entró ruidosamente en su choza, se tendió en la cama y ordenó a Basalisa que le trajera lo que se estaba cociendo en el horno. En el horno había comida suficiente para 10 personas y la Yaga se la comió toda, dejando tan solo un pequeño cuscurro y un dedal de sopa para Basalisa. Lávame la ropa, barre el patio, limpia la casa, prepárame la comida, separa el maíz aflublado del maíz bueno y cuida de que todo esté en orden. Regresaré más tarde para inspeccionar tu trabajo. Si no está listo, tú serás mi festín. Dicho lo cual, Baba Yaga se alejó volando en su caldera, usando la nariz a modo de cataviento y el cabello a modo de vela, y cayó de nuevo la noche. Basalisa recurrió a su muñeca en cuanto la Yaga se hubo ido. ¿Qué voy a hacer? ¿Podré cumplir todas estas tareas a tiempo? La muñeca le aseguró que sí y le dijo que comiera un poco y se fuera a dormir. Basalisa le dio también un poco de comida a la muñeca y se fue a dormir. A la mañana siguiente, la muñeca había hecho todo el trabajo y lo único que quedaba por hacer era cocinar la comida. La Yaga regresó por la noche y vio que todo estaba hecho. Satisfecha en cierto modo, aunque no del todo, porque no podía encontrar ningún fallo, Baba Yaga dijo en tono despectivo, «Eres una niña muy afortunada». Después llamó a sus fieles sirvientes para que molieran el maíz e inmediatamente aparecieron 3 pares de manos en el aire y empezaron a raspar y triturar el maíz. La paja voló por la casa como una nieve dorada. Al final se terminó la tarea y Baba Yaga se sentó a comer. Se pasó varias horas comiendo y por la mañana le volvió a ordenar a Basalisa que limpiara la casa, barriera el patio y lavara la ropa. Después le mostró un gran montón de tierra que había en el patio. En este montón de tierra hay muchas semillas de adormidera, millones de semillas de adormidera. Quiero que por la mañana haya un montón de semillas de adormidera y un montón de tierra separados. ¿Me has entendido? Basalisa estuvo casi a punto de desmayarse. ¿Cómo voy a poder hacerlo?, introdujo la mano en el bolsillo y la muñeca le contestó en un susurro. No te preocupes, yo me encargaré de esto. Aquella noche Baba Yaga empezó a roncar y se quedó dormida, y entonces Basalisa intentó separar las semillas de adormidera de la tierra. Al cabo de un rato, la muñeca le dijo, vete a dormir, todo irá bien. Una vez más la muñeca desempeñó todas las tareas y, cuando la vieja regresó a casa, todo estaba hecho. Baba Yaga habló en tono sarcástico con su voz nasal. Vaya, qué suerte has tenido de poder hacer todas estas cosas.
Llamó a sus fieles sirvientes y les ordenó que extrajeran aceite de las semillas de adormidera e inmediatamente aparecieron 3 pares de manos y lo hicieron. Mientras la Yagá se manchaba los labios con la grasa del estofado, Basalisa permaneció de pie en silencio. ¿Qué miras?, le espetó Baba Yagá. ¿Te puedo hacer unas preguntas, abuela?, dijo Basalisa. Pregunta, replicó la Yagá, pero recuerda que un exceso de conocimientos puede hacer envejecer prematuramente a una persona. Basalisa le preguntó quién era el hombre blanco del caballo blanco. Ah, contestó la Yagá con afecto, el primero es mi día. ¿Y el hombre rojo del caballo rojo? Ah, ese es mi sol naciente. ¿Y el hombre negro del caballo negro? Ah, sí, el tercero es mi noche. Comprendo, dijo Basalisa. Vamos, niña, ¿no quieres hacerme más preguntas?, dijo la Yagá en tono salamero. Basalisa estaba a punto de preguntarle qué eran los pares de manos que aparecían y desaparecían, pero la muñeca empezó a saltar arriba y abajo en su bolsillo y entonces dijo en su lugar: No, abuela, tal como tú misma has dicho, el saber demasiado puede hacer envejecer prematuramente a una persona. Ah, dijo la Yagá, ladeando la cabeza como un pájaro. Tienes una sabiduría impropia de tus años, hija mía, ¿y cómo es posible que seas así? Gracias a la bendición de mi madre, contestó Basalisa sonriendo. ¿La bendición?, chilló Baba Yagá. ¿La bendición has dicho? En esta casa no necesitamos bendiciones. Será mejor que te vayas, hija mía, dijo empujando a Basalisa hacia la puerta y sacándola a la oscuridad de la noche. Mira, hija mía, toma. Baba Yagá tornó una de las calaveras de ardientes ojos que formaban la valla de su choza y la colocó en lo alto de un palo. Toma, llévate a casa esta calavera con el palo. Eso es el fuego. No digas ni una sola palabra más. Vete de aquí. Basalisa iba a darle las gracias a la Yagá, pero la muñequita de su bolsillo empezó a saltar arriba y abajo, y entonces Basalisa comprendió que tenía que tomar el fuego y emprender su camino. Corrió a casa a través del oscuro bosque, siguiendo las curvas y las revueltas del camino que le iba indicando la muñeca. Basalisa salió del bosque llevando la calavera que arrojaba fuego a través de los orificios de las orejas, los ojos, la nariz y la boca. De repente se asustó de su peso y de su siniestra luz y estuvo a punto de arrojarla lejos de sí. Pero la calavera le habló y le dijo que se tranquilizara y siguiera adelante hasta llegar a la casa de su madrastra y sus hermanastras, y ella sí lo hizo. Mientras Basalisa se iba acercando a la casa, la madrastra y las hermanastras miraron por la ventana y vieron un extraño resplandor danzando en el bosque. El resplandor estaba cada vez más cerca y ellas no acertaban a imaginar qué podía ser. La prolongada ausencia de Basalisa las había inducido a pensar que ésta había muerto y que las alimañas se habían llevado sus huesos y en buena hora. Basalisa ya estaba muy cerca de su casa. Cuando la madrastra y las hermanastras vieron que era ella, corrieron a su encuentro diciéndole que llevaban sin fuego desde que ella se había ido y que, a pesar de que habían intentado repetidamente encender otro, este siempre se les apagaba. Basalisa entró triunfalmente en la casa, pues había sobrevivido al peligroso viaje y había traído el fuego a su hogar. Pero la calavera, que estaba contemplando todos los movimientos de las hermanastras y de la madrastra desde lo alto del palo, las abrazó y a la mañana siguiente el malvado trío se había convertido en unas pavesas. Bueno, ya tenemos el cuento. Ya tenemos el cuento. A mí me gustaría que hiciéramos las preguntas basadas en la separación que hace Clarisa de las diferentes tareas que tiene Basalisa dentro del cuento. Y la primera tarea, que a mí al inicio como que me generó mucha confusión, se llama dejar morir a la madre demasiado buena. Entonces, a mí me gustaría preguntarte de qué va esto y en qué momento es importante dejar morir a esta madre demasiado buena dentro de nosotras. En el cuento, por supuesto, esto es un contenido que tiene mucho simbolismo, porque dejar morir a la madre excesivamente buena hace referencia a dejar morir a esa parte nuestra que es excesivamente protectora. Una parte que no nos deja enfrentarnos al mundo, que es como que no creyese en nuestros propios recursos. Y a la hora de la verdad, los recursos los vamos desarrollando en la medida en que nos vamos enfrentando a los desafíos. Entonces, para crecer hace falta que muera dentro de nosotras esa parte excesivamente protectora, excesivamente complaciente, y empezar a darle lugar a la Baba Yaga que
que pasa a ser verdaderamente una mujer salvaje. Genial. A mí, voy a tomar este último que dices para conectarlo con la siguiente tarea que ella tiene, y es dejar al descubierto la tosca sombra, ¿no? Que a mí me hace muchísimo pensar en algo que decía al inicio del podcast, y es como en no sé si en este concepto que se habla últimamente, que es el de ser la niña buena, ¿no? El cómo se nos enseña que nos debemos comportar socialmente como mujeres, como pareja, en nuestros diferentes ámbitos. Y creo que muchas veces como que sin quererlo cedemos a este tipo de presión social de cómo deberíamos comportarnos y cómo deberíamos mostrarnos ante diferentes circunstancias. Pero entonces quisiera que habláramos de qué va esto del síndrome de la niña buena y por qué es importante romper con esto y dejar de ser las niñas buenas en los diferentes aspectos de nuestras vidas. Porque la segunda tarea se llama dejar al descubierto la tosca sombra. No sé si ya lo dije, pero lo repito por si acaso. Sí, la dijiste. Es súper importante comprender que la tosca sombra en el cuento viene representada por la madrastra y las hermanastras, como casi en todos los cuentos de hadas. Hay madrastras, hermanastras y brujas. Entonces, en este cuento en particular es un simbolismo también, porque recordemos que nosotras somos, todos los personajes del cuento están dentro de nuestro mundo psíquico. Entonces, la madrastra y las hermanastras son ese lado oscuro, envidioso, celoso, que de alguna u otra manera siempre nos empuja a ir hacia adelante. Si las hermanastras envidiaban a Vasalisa o a Cenicienta, de alguna forma eso le ayudó a ella, si ella supo transformar esa experiencia. Si alguien me envidia o si yo envidio, tengo la oportunidad de transformar ese sentimiento o esa pasión, vamos a decirlo así, en algo positivo, en algo que nos permita crecer, en una oportunidad de crecimiento. Pero claro, para eso se requiere trabajo interior. Entonces, yo puedo tener dentro de mí a la madrastra y a las hermanastras que se ríen, bojaja, ¿no? Sí. Yo las puedo tener dentro de mí, o sea, no es algo que me es ajeno, ¿verdad? Pero también yo lo puedo ver afuera y es más o menos como lo que ocurría con Barba Azul, que lo que es afuera también puede ser adentro, o lo que es adentro puede ser afuera. Yo me puedo encontrar a unas amigas, a unas compañeras de trabajo que sean celosas, envidiosas y que se comporten de manera injusta conmigo y que me victimicen, o sea, me pongan en una situación en la cual hay un trato injusto hacia mí como persona. Pero es una oportunidad transformar esa experiencia en mayor crecimiento. Lo que pasa es que primero, ahora con este asunto lamentable de pensar que uno tiene que pensar absolutamente siempre en positivo, no, uno no puede pensar siempre en positivo, uno necesita admitir los sentimientos que tiene. Y si el sentimiento que tú tienes es envidia, es mejor que lo admitas, o si lo descubres en otra persona, es mejor que lo admitas y que lo trabajes, porque es que la realidad nuestra, en nuestra cultura es muy maniqueísta, ¿no? Todo es como en extremos y o es bueno o es malo. Y resulta ser que una cosa mala puede ser buena y una cosa buena puede ser mala 1000 veces, decía mi profesor de psicofisiología. Y es que es verdad, o sea, yo puedo estar pensando positivamente y eso puede ser muy negativo para mí. Así como estar triste, sentir rabia, sentir frustración, sentir impotencia, envidia, puede resultar emociones y experiencias positivas si yo sé encontrar el mensaje que me traen a mí personalmente. Entonces,
el descubrimiento de la tosca sombra es lo que permite que Basalisa salga al bosque. Si no ocurre esta experiencia de envidia y se apaga el fuego, no, tienes que ir tú tienes que ir a buscar el fuego porque ay, nosotras somos aquí las señoritas que no nos movemos, no movemos un dedo. Nosotras somos aquí las consentidas. Tú como eres la hermanastra, la hija del esposo de mi mamá, tú eres la que tienes que salir. Estás en una situación de desventaja o de injusticia, pero esa injusticia tiene un fin. O sea, las experiencias que nosotros llamamos negativas, al final terminan ayudándonos a crecer. Totalmente. A mí me hace pensar mucho también esto que dices como de la madrastra y de las hermanastras. Por Ajá. ejemplo, cuando dentro de las familias se replican mucho como dentro de las mismas mujeres los comportamientos machistas, ¿no? Y es como yo no pude, como a mí me costó esto, pues tú también tienes que pasar por esto un poco de alguna forma, pero es muy inconsciente, no es como yo conscientemente decido hacerte pasar por esto, sino que es como que seguimos de alguna forma como repitiendo esas opresiones que viven las generaciones anteriores y Lo que empezamos a pasa es que oprimirnos. el ideal no es que las mujeres seamos rivales, Total, compitamos entre nosotras, por eso los celos y la envidia. No es el ideal, pero es lo que ocurre. O sea, no, sí. hasta entre las mismas feministas, yo he visto unas cosas entre las feministas que tú te quedas así que, o sea, peor, o sea, incluso mucho más violenta con otra mujer que otra que no es feminista. Y tú te quedas así, no puede ser. Si se supone que tú eres feminista y tú estás luchando en contra de la violencia hacia la mujer y tú vas y cometes actos más violentos, bueno, porque es la tosca sombra. Claro, claro, O ahí sea, sale esa todos tosca. tenemos aspectos de los cuales no somos conscientes y van a aparecer y es mucho mejor estar conscientes y trabajarlos que andarlos actuando y haciéndole daño a otras personas. Pero bueno, para eso se requiere mucha introspección, mucha reflexión a la hora de vincularnos con los demás. A mí también como que esta parte en la que Basalisa sale al bosque a buscar el fuego me hace pensar como en lo necesario que es a veces como distanciarnos de nuestro relato familiar para poder construir nuestra propia historia, ¿no? Sí. Entonces, creo que aunque es difícil, ¿no? Porque implica como incomodarnos, implica sentirnos separadas, implica sentir como, sí, como sentirnos separadas de lo conocido. Creo que es súper necesario para podernos encontrar a nosotras mismas, porque a veces ese relato que se ha ido reproduciendo, un poco como lo que te decía ahorita anteriormente, como ese tipo de violencias que dentro de la misma familia se siguen ejerciendo entre mujeres, pues es necesario como darnos cuenta de que esa no es la vida, de que hay otras formas. Entonces, ¿tú qué Claro. opinas de eso? Sí, 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 por supuesto. Yo estoy de acuerdo contigo con que es necesario salir del ámbito familiar para tener nuevas experiencias y así poder incluso cuestionar las costumbres, las formas, las creencias, las formas de vinculación, los patrones de vinculación familiares. Es muy necesario lo que en psicología sistémica, en terapia sistémica familiar, hablamos de diferenciación. O sea, ¿cómo yo me puedo diferenciar de mi papá, de mi mamá? Si yo asumo mi propia identidad y se supone que eso ocurre en la adolescencia, que uno tiene la libertad de andar en el mundo y de en ese andar descubrirse a sí misma. Pero es un proceso. Entonces Basalisa sale de la casa materna de la madre excesivamente buena para vivir nuevas experiencias en otra familia diferente que también le trae experiencias difíciles y dolorosas. Y ella, o sea, yo creo que el viaje de Basalisa a la casa de Baba Yaga es una oportunidad maravillosa
que tiene ella para, aunque sea con una persona, bueno, bastante exigente, bueno, precisamente eso es como cuando tú vas a la universidad y tienes un profesor muy exigente. Allí aprendes y a veces aprendes mucho más de lo que aprendes con el profesor excesivamente benevolente. Claro, la idea es como Totalmente. encontrar un equilibrio en la vida, lo cual, o sea, no siempre es fácil encontrar el equilibrio entre la benevolencia y la firmeza. Y mucho menos te vas a conseguir profesores muy equilibrados. La mayoría tiende todavía a estas alturas, dentro de las instituciones académicas, tiende a la crueldad como un medio de aprendizaje, cuando no tiene por qué ser así. No El necesariamente. aprendizaje más Total. bien se da cuando uno está más relajado. Pero eso no quiere decir que no vaya a haber exigencia. Entonces quizás este cuento y esta historia nos habla mucho de salir de casa y experimentar el mundo. Ujú, sí. Ahí viene la siguiente parte, la siguiente tarea que me parece súper bonito como lo llama ella y es navegar a oscuras, que es Ajá. básicamente como dejar que nuestra intuición nos guíe. Y a mí me hace pensar mucho como la anterior tarea y esta tarea como en ese proceso en el que nosotras nos sentimos como llamadas a movernos hacia un lugar desconocido y a atravesar como una crisis que es necesaria para nuestra propia transformación. Y este punto como de navegar la oscuridad me hace pensar como en esos momentos como de crisis, de noche oscura del alma, donde uno no sabe en qué va a derivar, en qué va a terminar, donde una se siente un poco perdida, pero dentro de una existe algo como una llama interna, una voz que te está diciendo, sí, esto hay que vivirlo, sí, por aquí es, sí, pasemos esta oscuridad. Y ahí me parece súper vital porque yo creo que, aunque ya lo hemos hablado en otros cuentos, y pareciera a veces tal vez un poco repetitivo, creo que es súper importante conectarnos con nuestra intuición y alimentar nuestra intuición. Y ahí mi pregunta sería, ¿cómo la podemos alimentar en nuestra cotidianidad? Y cómo podemos empezar a diferenciar la voz de la intuición, por ejemplo, de la voz del miedo o de la voz de la mamá muy cuidadora. Wow, gran pregunta. Gran pregunta. Sí, fíjate, navegar a oscuras es navegar utilizando como las señales de tu intuición. En psicología junguiana, el contrario de la intuición, digamos dentro de las funciones psicológicas, el contrario es, o la contraria es la sensopercepción. Y fíjate que la muñeca se guarda en el delantal. La muñeca que da la madre excesivamente buena se guarda en el delantal. La muñeca salta cuando considera que vamos, es por ese lado que hay que ir. Entonces yo le pregunto a mi intuición, hay que usarla, o sea, hay que utilizarla, no hay de otra, hay que utilizarla. Se dice que, por ejemplo, durante la maternidad ocurre una poda sináptica importante en la cual se ven favorecidas las zonas cerebrales que están asociadas a prever, es decir, a intuir. Ujú. Yo puedo saber qué es lo que va a pasar si yo soy capaz de prever, o sea, como pensar en el futuro. La intuición es una función que está en el futuro, a diferencia de la sensopercepción que está en el presente. Cuando tú estás en la sensopercepción, tú respiras y sientes el cuerpo y haces yoga y haces no sé qué. Estás en el presente. Oh, ok. En cambio, la intuición es hacia el futuro. Las Ujú. emociones es hacia el pasado, lo que pasó. Siento, mis emociones están en función de lo que ocurrió anteriormente. Pero bueno, más allá de este asunto de los tiempos, ¿cómo hacemos para desarrollar la intuición, alimentarla, nutrirla? Hay que salir al bosque, hay que hacerse preguntas, o sea, salir al bosque como la historia de la pestaña del lobo de este mismo libro. Y
hay que ahondar en las preguntas. Es que me estaba recordando que hace poco estuvimos leyendo el capítulo 11 en el grupo y en el capítulo 11 aparece por única vez en este libro la frase de correr con los lobos. Y sale al final, las últimas páginas del capítulo 11. Y allí ella explica que es como ahondar en las preguntas, de alguna forma, vivir plenamente. Es como correr con los lobos. Entonces, tocar esa parte más instintiva, nutrirla a través de las preguntas. Hazle preguntas a tu intuición, ¿no? Es como, por ejemplo, en tu caso, eres tarotista. Si yo quiero claridad con respecto a un tema, yo antes de que tú pongas las cartas que van a estar en sincronía con mi mundo psíquico, con mi inconsciente, porque las cartas lo que hacen es mostrar símbolos del inconsciente, que en este caso son símbolos colectivos, aunque también hay un inconsciente personal. Pero esos símbolos colectivos me van a mostrar mi mundo inconsciente. Entonces, antes de que tú pongas las cartas sobre la mesa, literalmente, hay una pregunta. Yo quiero claridad. Y va a haber claridad. Sea que la carta, a través de su significado, te muestra algo que tú, en tu caso, como tarotista, tú sabes interpretar la carta. Además, tienes que tener un mínimo conocimiento de la otra persona, ¿no? Al menos, mínimo. Sí. Y eso es lo que te va a permitir interpretarla de acuerdo al momento actual que está viviendo esa persona, de acuerdo a la pregunta que está haciendo esa persona. Entonces, tú en tu caso, trabajas con la intuición constantemente, porque las personas te hacen preguntas y tú sacas las cartas, ves el símbolo y entonces los símbolos pasan a tener un significado para ti, pero también pasan a tener un significado para el consultante. Totalmente. Y ese significado es lo que es sincrónico, porque puede ser que a mí me caiga la locha, le decimos en Venezuela, cae la ficha o el 20, no sé cómo se dice en Colombia. Me encanta la locha, déjalo así. Ah, ¿te gusta la locha? Me encanta, Cae la sí. locha. Bueno, es que la locha era una moneda que antes valía algo. Bueno, me gusta El saber eso. Bolívar, o sea, el Bolívar tenía medios, o sea, la mitad, un real, o sea, eran varios, y una de las monedas, o sea, los céntimos era una locha. Bueno, entonces, pero bueno, no viene al caso de dar clases de las monedas venezolanas. Pero es un gran dato, Pero yo no lo sabía. tú haces un insight. Si publicas esto en el internet, todos los venezolanos van a ser felices con el tema de la pondremos. locha. Pero mira, volviendo al punto, la persona tiene un insight cuando tú le muestras las cartas. Cuando tú le muestras la carta a la persona, es como, y tú le dices, porque además solamente el símbolo ya moviliza el inconsciente. Sí. Pero si además tú le hablas acerca de lo que significa, de acuerdo a su realidad, eso tiene un significado para la persona. Claro, Puede lo te ser empieza que a conectar. se empieza a conectar su psique, su mundo consciente e inconsciente con el símbolo, y sus opuestos empiezan a expresarse, porque todos tenemos como opuestos, ¿no? Así como bien y mal, como frío y caliente, como compasivo y riguroso, ¿no? Todos tenemos diferentes. El símbolo pasa a ser como una expresión de la tensión de los opuestos, del inconsciente, y adquiere un significado poderoso para la psique de esa persona. Hay un insight con respecto a lo que puede estar sucediendo en su presente, y hay un insight con respecto a su autoconocimiento, o sea, lo que la persona empieza a conocer a través del símbolo y a través de tus palabras, que también son significativas. Entonces pasa a ser como el sueño del escarabajo de la paciente de Jung, que en plena consulta, cuando ella está contando el sueño del escarabajo dorado, pasa a aparecer en la ventana un escarabajo dorado. Wow. Entonces,
Ajá. Entonces la sincronicidad, la sincronicidad existe. Son hechos que no están asociados a causalidad, pero que tienen un significado profundo para las personas que participan de la sincronía. Y evidentemente que ese significado profundo nos va a traer más autoconocimiento. Eso es quizás lo más importante. Que por eso es que la gente dice las señales del universo. Las señales del universo que te están mostrando que en la vida tiene un significado más profundo del que tú te puedes imaginar. Y ese significado se te hace evidente en diferentes situaciones que son sincrónicas, que no hay una relación causal entre una y otra, pero sí hay una coincidencia significativa. Qué hermoso eso, Entonces es tú como, pregúntale a tu intuición, volviendo al origen sí, de tu pregunta, pregúntale a tu intuición, ¿qué me quiere decir este sueño? ¿Qué me quiere decir este símbolo? O en mi sueño apareció un símbolo, o me la paso soñando exactamente lo mismo con frecuencia. ¿Qué quiere decirme esto? Y allí vas a encontrar las respuestas. La muñequita se va a mover y va a mostrarte las respuestas, porque es la herencia materna, es la intuición, es la herencia materna. Es total. femenina, vamos a decirlo así. Además que eso que dices es como que para poder ver las sincronicidades hay también que estar presente, ¿no? Permitirse estar presente y estar atentas, ¿no? Porque si estamos todo el tiempo en el corre-corre, en el afán o pensando en el futuro, no logramos verlas, no logramos percibirlas. Sí. Hay un ejercicio que a mí me gusta poner mucho porque, claro, yo ya te he contado que, y me imagino que tal vez a ti también te pasará como terapeuta, y es que todas las personas que vienen a mí a leerse las cartas conmigo tienen algo que ver con mi proceso de una u otra forma, muy clara o muy directa o muy indirectamente. Y el tema de la intuición es algo que se ha repetido mucho en las últimas consultas que he tenido y una de las formas que yo he podido como conectar o digamos una de las vías que me ha permitido afinar más mi intuición ha sido como empezar a identificar cuando mi cuerpo me habla, cuando la intuición de alguna forma me está como hablando a través de mi cuerpo. Es como si la muñequita que decíamos ahorita se moviera dentro de mí. Entonces, mi recomendación para, ajá, exactamente. Quita eh, pesares. Ujú. esa. Ah, yo tengo una por ahí, creo. Tienes una Sí, quita pesares, quita pena. sí, sí, sí. Tengo una por Ujú. ahí. Y entonces mi recomendación para las personas que vienen a hacerse la lectura de tarot es que hagan el ejercicio de pararse, hacer respiraciones, como 3 respiraciones profundas y le pregunten a su cuerpo, pongan como una mano sobre el corazón y otra mano como en el, digamos, en el plexo solar y le pregunten a su cuerpo cuál es su sí y cuál es su no. Y que una vez identifiquen claramente cuál es cada uno, se hagan preguntas a sí mismas. Y a veces, por lo menos para mí, mi sí es como yo siento que mi corazón va hacia adelante, como si me dijera sí, por ahí es como un impulso. Y mi no, siento que se me encoge el estómago. Entonces, yo siempre le digo a la persona como que intente por ahí empezar a conectar para que pueda tener una forma, digamos, interna mucho más clara porque hay personas a las que les cuesta mucho conectarse como con esto que a veces pareciera tan abstracto, como que necesitan cosas más concretas, ¿no? Claro, las señales corporales. Entiendo que las señales Sí, corporales, por eso que te decía, que el contrario de la intuición es la sensopercepción sí, en las funciones psicológicas, que además el único ámbito de la psicología donde se habla de la intuición es en la psicología junguiana. me Y encanta. precisamente este cuento, esta historia, ¿quién la analiza? Una analista junguiana. Donde también se habla en el análisis junguiano, se hablan de los símbolos y de los arquetipos, Ujú. porque son imágenes arquetipales que nos muestran como una pequeña muestra, así como cuando recoges agua, una pequeña muestra del río, del mar, o sea, de eso, ¿no? De eso mucho más grande que no es posible aprehender. Mm. Me Pero es encanta. eso, también los sueños pueden ser muy poderosos, muy poderosos. Y hay personas con las que tenemos una mayor conexión intuitiva también. Sí.
En estos días a una amiga mía se le murió su papá. Justamente antes de que ella me dijera que se murió su papá, pero no sé, unas media hora antes, yo estaba pensando, tengo que preguntarle a mi amiga cómo está su mamá y su papá. Y no fue un sueño, o Pasa, sea, fue una premonición, una corazonada. una Existen, por corazonada. supuesto que existen. Y bueno, en mi Sí, caso por lo menos es eso. Si yo tengo un vínculo afectivo con esa persona, es mucho más probable que yo intuya cosas relacionadas con esa persona, o sea, hechos y cosas que van a ocurrir. Mm. total, Y no totalmente. por eso necesariamente tengo que ser tildada de bruja, aunque bruja realmente el significado es muy bonito porque es como la que administra las bendiciones. A mí me Mm. encanta igual, como que hice las paces con eso, me gusta un montón el Ujú. término brujita. Bueno, siguiendo con las tareas, hablando de la bruja, la cuarta tarea es el enfrentamiento con la bruja salvaje. Ah, Y a fíjate. mí, imagínate qué conectada. A mí me encanta porque Ujú. me hace pensar mucho que antes se tenía como, volviendo a esto de la bruja, antes se creía como en que se les decía brujas a estas mujeres que un poco hacían como lo que querían, que vivían bajo sus propias reglas, que tenían como unas búsquedas, digamos, diferentes a las establecidas. Y, y me gusta un montón como que para mí, o sea, a mí el cuento me conecta con eso, con esa bruja, como con esa mujer que es libre, con esa mujer que no está encajada en un molde. Y por eso mismo me hace pensar que dentro del cuento es difícil ver a la Baba Yaga. Entonces, ¿tú crees que va por ahí también? Como por eso es que cuesta ver su imagen, porque es una persona libre que ha decidido hacer las cosas a su manera. Sí, claro, porque de alguna manera ella es salvaje, está conectada con lo instintivo y estamos excesivamente domesticadas. Y que es realmente todo, o sea, toda la historia de este libro de Clarisa Píncola nos habla de la excesiva domesticación que nos separa de nuestros instintos como la perspicacia, la intuición, la agudeza, la persistencia, etcétera. Entonces, Ujú. todos estos son aspectos instintivos y a veces cuesta ver lo que resulta poderoso, lo que nos muestra nuestro lado oscuro, porque en mi consciente yo soy la niña buena, en mi inconsciente soy la Baba Yaga, soy la Sí. bruja del bosque. Ese es el lado opuesto, el lado oscuro. De hecho, cuando hablamos de la cuaternidad en los arquetipos femeninos, cuando hablamos de feminidad, que eso además es muy ancestral latinoamericano, nativo americano, esa cuaternidad, el arquetipo opuesto a la doncella es el de la bruja o el de la anciana sabia. Digamos que la doncella pasa a ser, ¿verdad? La primavera, todo hacia afuera, la ilusión, la inocencia, la autonomía, mientras que la bruja o la anciana sabia es ya la experiencia, la intuición, el otoño, la caída de las hojas del otoño, los últimos, bueno, no, la madurez, vamos a decirlo así, de nuestra vida como mujeres. Entonces, sí, claro, cuesta ver justamente lo opuesto. En Maléfica pasa a ser como una especie de Baba Yaga herida, em, y justamente el arquetipo opuesto de ella es la jovencita a la que ella salva. Y es una historia de autoamor, Maléfica. O sea, no es el amor de la madre y la hija o de la anciana sabia y la doncella propiamente, sino ambas son partes de nosotras mismas, ¿no? Total, totalmente. Ujú, Sí, es ujú, reconciliarnos con esas dos polaridades, ujú. sí. Sí, Que que es la mujer sabia. O sea, en hebreo, el significado de bruja es mujer sabia. Ujú, me encanta. ujú. Bueno, seguimos. La quinta tarea es
el servicio a lo irracional. Y en esta hablamos como de las tareas que le encomiendan a Basalisa, que sería limpiar, cocinar y separar las semillas, que a mí al inicio me costó mucho como entender y yo decía, pero ¿esto qué tiene que ver? Y claro, realmente esto habla como de limpiar, organizar y nuestra psique, como nuestro interior, como separar lo que es nuestro, lo que no, y Ajá. también hace referencia, yo creo, Discernir. discernir, exacto, y también creo que hace referencia como al autocuidado, como al sostenimiento, no solamente interno, sino también externo, me hace pensar, ¿sí? Sí, y es una separación entre lo que es tuyo y lo que es mío. O Me sea, encanta. que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo absolutamente personal ahorita. En este podcast, ¿qué es tuyo y qué es mío? O sea, de las ideas, del sentir, de las imágenes, o sea, ¿qué es tuyo y qué es mío? Es separar. Y eso ayuda, es diferenciarse. Volviendo con el tema de la diferenciación, ¿te acuerdas? Que estaba hablando de uno conformar su propia identidad diferente a la del clan familiar y de los mandatos familiares y todo eso. Bueno, esta tarea es una tarea precisamente de diferenciación. Esto es de mi madre, esto es de mi padre, esto es mío, esta soy yo. Es muy importante la conformación de la identidad, porque podemos pertenecer a una familia y esa familia, así como antes se hacían las heráldicas, ¿no? De las realezas, podemos saber que existe una identidad familiar, así como existe un inconsciente familiar. Pero es sumamente importante saber, estos fueron ellos, esta es su historia y esta es la mía. Y esta soy yo. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo amo, esto es lo que a mí, mi pasión, esto es lo que a mí me gusta. Y ser fiel a nuestra propia alma. Ser fiel al alma. A mí uno de los temas que también se me repite mucho en tarot es este, ¿no? Es como el ser conscientes de separar qué ideas son transmitidas y qué ideas son propias y con qué de verdad nos identificamos y cuestionar, ¿no? Como eso que se nos transmitió. Me pasa un montón, me sale muchísimo este tema dentro de las consultas y es que a veces creemos que con solamente identificar como la creencia por encima que nos han transmitido nuestros padres o nuestras madres, ya lo tenemos, pero yo creo que la tarea tiene que ser mucho más profunda porque es como que tan integrado yo tengo esto, que tanto yo sigo replicando esto en mi vida inconscientemente y no lo he cuestionado, no lo he separado, ¿sí? Así es. Bueno, entonces, la siguiente tarea que me gusta muchísimo cómo se llama es la indagación de los misterios y habla de que no hay que esforzarse a veces por comprender las cosas enseguida, sino como dejar que, digamos, un poco la información se asiente y ya irá viniendo la comprensión de por sí. Entonces, no sé, en este caso, ¿tú qué opinas? Como que creo que esta hace alusión del momento en el que ella le empieza a hacer las preguntas a Baba Yaga y ella le dice, es mejor no saber tanta información, no hace falta, y es como, Así. Ujú, ¿sí? ujú. Sí, este tema de que cuando, o sea, que hay edades o madurez, Sí. hay una madurez que no tiene que ver evidentemente con la edad, sino que tiene que ver es específicamente con la sabiduría. Y la Sí. sabiduría no solamente tiene que ver con uno haber leído libros y tal, sino la sabiduría tiene que ver con la experiencia y con saber escuchar también, digamos, a aquellas personas sabias. Sí, y también como a veces uno cree que está preparado para entender ciertas cosas y no, es como no adelantarse a los procesos, ¿no? También ir dejando que que la información vaya llegando en el tiempo que es, porque a veces uno no tiene las bases para soportar cierta información o para integrarla o para entenderla del todo. Entonces, es eso, es como no forzar las cosas, sino dejar que vayan llegando poco a poco. Claro, pero es eso, tienes la madurez para recibir esta información, estás lista, madurez es estar lista. Entonces, Exacto. estás lista para recibir esta información, tienes la base
para recibirla o no tienes la base para recibirla. Porque hay personas que son ancianas, pero piensan como niñas, y hay personas que son niñas, pero que realmente son ancianas. Total, total, me encanta. Y la última de las tareas se llama ponerse a gatas y es que habla de cuando ella ya llega a la casa con el fuego, entrega el fuego y el fuego arrasa con toda la familia. Que creo que nos conecta de nuevo con el punto que hablamos anteriormente, como de separarnos del relato, de discernir, de separar, esto es mío, esto no es mío, esto es de mi familia, esto hace parte de mi identidad. Y me hace pensar también como en esa que te decía también en el punto anterior de la noche oscura del alma, es como cuando ya logramos ver con claridad lo que nos ha traído todo ese momento de incomodidad y de transformación por el que hemos pasado. Me hace pensar, ¿no? ¿Tú qué? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, la transformación que ocurre como producto de estos momentos de la noche oscura del alma es precisamente un movimiento interno muy profundo, muy profundo, claro. Y en el caso de Basalisa, ella va a obtener la conciencia y la conciencia es lo que le va a permitir, esa luz de la conciencia y también su capacidad intuitiva es lo que le va a permitir integrar la sombra. Entonces, atravesar la noche oscura del alma, de alguna forma, implica también una transformación de la identidad, un poco la línea de lo que tú venías desarrollando, una transformación de la identidad al integrar nuestra sombra, integrar aquello que no queremos aceptar de nosotros mismos, pero que también somos. O sea, en este caso, el hecho de que el fuego haya quemado a su madrastra y a sus hermanastras, digamos que es como un simbolismo o una metáfora de lo que sería la integración de esa sombra, porque como hemos hablado al inicio, todos somos, todos los personajes habitan dentro de nosotras y esa sería como la representación de la integración de alguna forma, ¿sí? Así es. No lo había pensado, wow, me encanta. Sí, sí, sí. Ese es uno de los grandes secretos de esta historia, de Basalisa la Sabia. Es esa. Es Wow. precisamente entender que esa compañera que yo, esa amiga que yo creo que es envidiosa, de alguna manera me está reflejando en mí misma y yo lo que necesito es apropiarme de eso que me está haciendo espejo la otra para integrarlo en mí. Y al yo integrarlo, soy más poderosa, tengo luz para guiarme en la oscuridad. Pero entonces aquí necesito un poquito de, en este caso, en este ejemplo que pones de, por ejemplo, una amiga que es envidiosa. Una amiga que es envidiosa, ¿cuál es la información que me está trayendo a mí? Que yo de alguna forma también soy envidiosa o que Claro. sí. Sí, y la envidia lo que te va a ayudar es a descubrir qué es lo que quieres. O sea, si yo le envidio a una persona su coche, yo lo que quiero es un coche. Si Claro, yo le envidio a una persona, ay, ella se maquilla espectacular, ella es bellísima. Bueno, lo que necesitas es cuidarte un poco más y maquillarte, si es lo que, porque es lo que tú quieres, es lo que quieres tú, ¿no? O sea, la envidia lo que hace es traerte información de qué es lo que quieres hacer. Yo quiero, qué sé yo, me encantó la casa de tal persona. Ay, yo quiero tener una casa así. Bueno, yo necesito trabajar para tener una casa así. pero por ejemplo en este caso, vale, listo, yo cuando siento la envidia, yo sé que la envidia me moviliza a saber qué cosas quiero de las que no he sido tan consciente, pero si en el caso de la amiga que es envidiada, ¿cuál es la Ujú. información que trae ahí? También lo mismo. Mira, una de las cosas que ocurren es que uno tiende a victimizarse por el hecho de ser envidiada. Ok.
Pero yo creo que cuando una es envidiada, una necesita reconocer lo que tiene y agradecerlo. O sea, si a mí me Ah, envidian, qué sé yo, porque soy inteligente, yo necesito, o sea, más que sentirme víctima de la envidia, es como yo reconocer que tengo esa inteligencia, que sí soy inteligente y que me soy tan encanta. inteligente que puedo ser envidiada por eso. Y que qué bueno que lo tengo y de qué manera puedo utilizar esa inteligencia. Ya, tremendo, claro, no lo había pensado, me Pero encanta es este valorar lo que ejemplo. tienes, claro. Genial. Ujú. Bueno, pues yo creo que aquí ya terminamos con las tareas. Me encanta este último ejemplo. No sé si quieras agregar algo más respecto al cuento. No, no, no. Yo creo que el fin más importante fue, o sea, ya lo logramos, que es integrar la sombra. Sí, Que ese es el objetivo de esta historia. Y por lo tanto, tener más conciencia a sí misma o más conciencia de quién eres. Y la calavera con el fuego, que saca fuego por los ojos y tal, es, aunque suene maléfica, es expresión realmente de los procesos de vida, muerte, vida. ¿Qué es lo que significa vida, muerte, vida? Y también el proceso alquímico del rojo, el blanco y el negro. No, perdón, el negro siempre tiene que ir primero al nigredo. El blanco y el rojo. Rubedo y albedo. ¿Qué es lo que simboliza todo esto? Simboliza que hay un contenido inconsciente que cuestiona mi identidad y que yo me voy a apropiar de él, o sea, mi conciencia, que es el complejo de la conciencia, que es el yo, se va a apropiar de ese aspecto, un aspecto que yo siempre he rechazado. O sea, yo siempre he dicho, yo no soy envidiosa, yo no soy competitiva, yo no soy celosa, yo no soy no sé qué. Cuando tú te ujú, apropias de ese aspecto inconsciente, eso no necesariamente tienes que actuarlo, sino que lo aceptas y lo transformas y transformas tu vida al, al que ya forme parte de tu identidad. Es como la gente que dice, yo no soy mentiroso, pero todos hemos mentido en algún momento. claro. Entonces yo puedo decir, yo alguna vez he mentido, yo alguna vez he sido mentirosa. Eso te ayuda, porque Sí, te sí, ayuda a sí. entender que alguna vez la mentira ha tenido una función en tu vida y no ha sido una función destructiva. Como hacer las paces con eso, ¿no? Con que en algunos momentos hemos sido de una forma u otra. Wow, Aunque me no encanta. siempre, no siempre la sombra es oscura. Hay gente que le proyecta a uno una sombra muy luminosa, que es, wow, tú puedes, tú eres inteligente, tú, qué sé yo, eres tarotista y mira, wow, qué admirable lo que estás haciendo. Y esa persona no se está dando cuenta que ella también tiene las mismas cualidades. Que también podría hacerlo. Entonces, claro, entonces no está viendo sus virtudes que las está proyectando en ti. Entonces, no siempre la sombra que se proyecta sobre la oveja negra, que también es muy usual, que todos los miembros de la familia la proyecten sobre una persona porque no quieren aceptar de sí misma, no siempre es oscura, o sea, no siempre son los aspectos feos y Ujú. desagradables. A veces lo que se proyecta es lo más bonito. Qué bonito, nunca lo había pensado desde ese lugar. Me lo llevo. Yo siempre igual como que pienso, todo lo que vemos afuera que nos parece como positivo en otros, es una Ujú, potencialidad en nosotras mismas, pero no lo había ujú, pensado desde ahí, que ujú, era como una parte luminosa de la sombra proyectar eso. Me encanta. ujú. Bueno, pues entonces cerramos aquí. Recuerden que vamos a seguir leyendo otros de los cuentos de este libro. No sé si quieras agregar algo más. No, me encantó esta nueva estructura que nosotras le dimos al cuento. Bueno, no es que se la dimos nosotras, realmente se la dio la autora, pero me gusta verlo de esa manera, porque es como que si vamos con las tareas, podemos entender mucho mejor la historia. Me encanta primero, siempre me encanta leerla y segundo, siempre me encanta compartirlo contigo. De hecho, la mayoría de la gente que ha escuchado el podcast me ha dicho, ay, pero esa persona con la que haces el podcast
wow, piensa unas cosas tan interesantes. Sí, 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 Gracias. les gustan mucho tus preguntas y tus ideas, les gusta mucho, sí. Y Genial, bueno. para mí también es un placer escucharte, aprendo mucho de ti, gracias Alicia. A la orden siempre. Y gracias por compartir este espacio, me encanta. Y por toda tu paciencia además, porque estos son temas complejos que a veces hay que como repensarlos para digerirlos. Sí, no, pero a mí Gracias. me encanta poder repensar esto y además qué bonito poderlo hacer contigo, que de verdad aprendo tanto. Gracias a todas las personas que nos acompañaron hasta aquí. Recuerden que nos pueden seguir en nuestro Instagram, espacio